Hoy vamos a presentar a Andrea Zanesi. O sea, una revolución tecnológica. Creo que ChatGPT vino a abrir puertas o un imaginario que antes no se conocía. ¿Cómo pasaste de la comunicación a la inteligencia artificial? Y si tenés que decir una frase así para vender lo que es la IA, ¿cómo lo harías? ¿Qué le dirías? Bien, antes de comprarle ya, probalo. Fíjate si te gusta, fíjate si te interesa, si te sirve. Es una herramienta que te facilita la vida. ¿Cuál es el error más común que cometen los emprendedores al momento de meterse en este mundo? ¿Confiaría en ChatGPT o confiaría en alguna aplicación para pedirle un esquema de negocio, para pedirle un cuadro de resultados? O sea, ¿te animarías a brindarle toda esa información y a ver si la respuesta puede ser buena? O sea, ¿trabajarías con eso? Luchito, ¿qué haces, nene? ¿Cómo andas? Hola Gonza, ¿cómo andamos? Hoy te tengo una entrevista tremenda, porque vamos a estar hablando algo de que le interesa a mucha gente y está en boca de todos, pero no saben bien qué es. Hoy vamos a presentar a Andrea Zanesi, una mente inquieta, comunicadora, UX Writer y especialista en inteligencia artificial aplicada a negocios. Andrea ayuda a empresas y emprendedores a integrar la IA para vender más, trabajar mejor y obviamente ganar más plata, que es lo que todos queremos. Pero tengo una duda. Yo dije UX Writer, pero no tengo ni puta idea cómo se pronuncia. ¿Qué hace, Andrea? ¿Cómo andas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Corregime de entrada, dale. Sí. Empezamos a modo docente a corregir. UX Writing. Ahí está. Entonces, habíamos dicho que era UX, la sigla que hacía referencia a experiencia del usuario. Y tiene mucho que ver con todo, porque en realidad es ponernos en lugar a quienes nos dirigimos. No solamente pensar desde el propio lugar, sino a quién le estoy hablando y por qué. Bueno, perdón, UX Writer, ahí Eso, está. eso. Y es como Customer Experience, más o menos, o sea, pero ¿por qué me la complica la gente? Pasa que usuario es mucho más abarcativo que customer, que es cliente. Claro. Entonces, no todo usuario es un cliente. Arranco yo. André, contanos un poco de vos. ¿Cómo pasaste de la comunicación a la inteligencia artificial? No sé si fue un paso, fue algo que se acopla, porque no es que dejé uno en la comunicación, bueno, muy lindo, no, o sea, es como mi base y lo que sigo haciendo. Resulta que en el 2021, habrá sido final del 2021, entré a un programa que se dedica a enseñar habilidades blandas y habilidades tecnológicas a estudiantes de secundaria. Entonces es un programa que está destinado a la salida laboral de jóvenes. Entonces que fusiona habilidades como la programación y habilidades blandas que son necesarias para la inserción del mundo laboral del siglo XXI. Esos cerebritos que están Sí, estudiando, que tal manejan cual. todos los software, que manejan todo, pero después a la hora de presentar su proyecto no tienen ni puta idea. Y ese era el problema, porque los chicos a la hora de aprender conocimientos nuevos tienen muchas capacidades, son como, se van nutriendo constantemente. Y cuando tenemos una entrevista de trabajo, ¿qué hacemos? Y cuando tenemos que trabajar en equipo, y cuando respondemos ante presión, entonces, ese programa fue como que trabajo con una pareja pedagógica que al final resultó ser mi socio, mi amigo, y bueno, él está en el mundo de la tecnología, entre una cosa y otra, empezamos a hacer contenido y con el auge de la inteligencia artificial fue como, bueno, es esto, me interesa. ¿En qué momento dijiste vos la inteligencia artificial va a cambiar todo? No sé si hubo así un momento que me desperté y dije, pero las potencialidades, no sé, de ver algo que nunca en la historia de la humanidad había hecho de tal manera generar contenido que antes no se había hecho, o sea, una revolución tecnológica. No sé si un momento, pero sí, creo que ChatGPT vino a abrir puertas o un imaginario que antes no se conocía. Yo creo que para mí fue ChatGPT sin duda. Sí, sí, yo sí, me lo sí, bajé en sí, el sí. teléfono y fue como dije, esto no puede ser real. Sí. Hasta desconfiamos al principio, o sea, era como, no podía ser que sea tan bueno. Claro, tal cual. Y eso que era sumamente rudimentario en lo que era 2022, Las primeras 2023. versiones, sí. Claro. A lo que es hoy. Che, y si tenés que decir una frase así para vender lo que es la IA y que lo compre a una persona que tiene quizás 40, 50 años que no está todavía inmerso en este mundo y vos le tenés que decir, compralo porque esto te va a ayudar, te va a potenciar, ¿cómo lo harías? ¿Qué le dirías? Bien, antes de comprarlo ya, probalo. Fíjate si te gusta, fíjate si te interesa, si te sirve. Y como tal, para hacer el gancho de persuasión sería, es una herramienta que te facilita la vida. Vos lo necesitas que para saber qué cocinar te va a ayudar, lo necesitas para aplicarlo a tu negocio y hacer que tus horas rindan mucho más a nivel productividad, te va a ayudar. Fíjate, probalo, porque no se va a romper si le hablas 1000 veces, pero es algo que hace a la eficiencia. Con menos recursos, mejores resultados y más rápido. O sea, va por ahí. Andrés estuvo en una capacitación con nuestros productores dando
y contando todo esto de la IA. Y en una parte de la charla me llamó algo mucho la atención de que según el lugar donde se creó la aplicación de esa IA es como razona, como piensa. ¿Es verdad eso? O sea, por ejemplo, si vos decís, unos chinos crearon una IA y consultás a esa IA china o consultás a una IA americana, ¿razonan de forma distinta? ¿Llegan al mismo resultado? O sea, eso me llamó la atención. En realidad no, tiene que ver por dos situaciones. Una, la base de datos que está sacando, de dónde se alimenta esa inteligencia artificial, y ninguna herramienta es por sí misma objetiva, en el hecho de que hay alguien que la está produciendo, en este caso son grandes empresas. Entonces la información que tiene cargada ChatGPT y la mayoría de las inteligencias artificiales generativas son de Estados Unidos. Entonces están alimentadas con cierta ideología que responden a Estados Unidos, obviamente. Abuso y costumbre de Estados Unidos. Exactamente. Está En claro. cambio, la inteligencia artificial generativa que lanza China, por supuesto que va a estar un poco distanciada ideológicamente. Tiene que ver con los datos, cómo la entrenan. ¿Y vos vas mixeando aplicaciones o usas siempre la misma? No, voy mixeando, como decís vos. Depende para qué la quiero. ¿Cuál es el error más común que cometen los emprendedores al momento de meterse en este mundo? Quizás tenga que ver con la especificidad que se busca, ¿no? Si lo que yo estoy poniendo y preguntando no tiene tantos detalles, no le cargo datos, no le estoy entrenando con la información, el estilo, el tono que busco, qué rol quiero que hace, qué objetivo quiero lograr, y los resultados van a ser precarios. O sea, entre más preciso sea, los resultados, por supuesto, más precisos. Prompear mal, básicamente. Exacto, o sea, dale más detalles. Dale de comer, dale de comer. Exactamente. Entrenala a tu medida, hace un traje a medida Sí, tuyo. pero el mayor error, pensándolo mejor, es desconfiar. No te quedes con el primer resultado. Si no te gusta, repreguntá y tener la mirada y el ojo crítico y fino para saber de que si hay algo que no te gusta, bueno, se equivoca también. ¿Qué es el término prompear? Porque vos lo largaste y hay mucha gente que no lo conoce. Contanos vos bien. Bueno, el término prompt o el promptear, que sería como la conjugación, así como el googlear en su momento, tiene que ver con la instrucción, la entrada que nosotros le damos para entablar ese diálogo que queremos que haga la inteligencia artificial por nosotros. Puede ser escrita, ahora puede ser por audio, le puedo mandar un archivo, un PDF, una imagen. Es la orden. Es la orden. ¿Qué quiero que haga? Si una pyme o un asesor independiente quisiera empezar mañana, ¿qué consejo le darías? Lo que dije, en el sentido de que empiece a usarla. Primero que se fije... que te llame a vos para... Les dejo mi Leete un LinkedIn poco, acá ¿vale? abajo, acá el graph debería mostrarme el LinkedIn, por supuesto. ¿Confiarías en ChatGPT o confiarías en alguna aplicación para pedirle un esquema de negocio, para pedirle un cuadro de resultados? O sea, ¿te animarías a brindarle toda esa información y a ver si la respuesta puede ser buena? O sea, ¿trabajarías con eso? No quiero ser ambigua, pero voy a decir sí y no. Sí, porque lo hago. ¿Y no? No, porque depende de qué tipo de sensibilidad del dato estamos hablando. No es lo mismo para un emprendimiento que recién estoy empezando, que puede ser de venta de calzado, una panadería o de un consultorio médico, estamos hablando, no sé, de poder judicial o de gobernabilidad. Digo, son diferentes las precauciones que hay que tener. Pero si me hablas de pymes, sí, totalmente. Totalmente, usarlo es una herramienta. Pero no te quedes con lo primero que te tire. ¿Y cuál es la herramienta, cuál es la aplicación que le dirías a estos emprendedores que van a abrir una panadería, una zapatería o una pastelería? ¿Cuál? ¿ChatGPT? ¿La de Microsoft? ¿Cuál es la Yo mejor? usaría, o yo uso también ChatGPT. Utilizaría también probar los resultados con Claude, que es la de Anthropic, la inteligencia artificial. Esas dos son como las que funcionan bien. No digo que el resto no, Gemini, Copilot, no digo que no funcionen, pero esas dos son las que las están más en completas, competencia. las más Sí, profundas, digamos. más nutridas, Y las en dos, datos. para que anden bien, hay que pagarlas, ¿no es cierto? como la vida misma, digamos. Sí, Ok. hay un diferencial. ¿Qué tareas se pueden automatizar de manera inmediata sin requerir de un programador o un asesor que te ayude? Hablando de pagos, ahora ChatGPT hace relativamente poco, con la versión paga por supuesto, habilitó lo que se dice agente. Entonces, vos para automatizar algún proceso tiene que ver con que puedas delegar algo, una instrucción, y que lo hagas sin la supervisión permanente humana. Eso se hace gracias a un agente y necesita un nivel
mínimo de programación porque hay que entender flujos de trabajo, de proceso, ¿no? Si pasa esto, Perdón, entonces pasa aquello. Decime. estabas hablando y te iba a preguntar, que Decime. no te lo preguntamos en la conferencia. Decime. ¿De qué pito tocan todo esto el N8N? Es eso también, es exactamente lo mismo. Son software que se dedican a la generación de agentes para automatizar procesos. Entonces, un tablero en blanco donde yo le voy metiendo, si pasa esto, entonces aquello, y guardarme. Llévamelo un ejemplo Un práctico. ejemplo concreto. Yo le digo, construí un agente. Es como mi asistente personal. Entonces, una secretaria que sí, tenés. una secretaria. Perfecto. Entonces yo le prompteo, le escribo o le grabo un audio, le digo, che, para la semana que viene, buscame el vuelo más barato para Buenos Aires. Perfecto, listo. Yo nada más le dije eso, O sea, ¿se dan cuenta hasta dónde llega esto? Es una locura. Sí, sí, tal cual. Entonces, el agente, por supuesto programado para eso, hace la comparativa de todas las páginas web que están ofreciendo vuelos a Buenos Aires. Entonces, luego de compararlo y buscar el precio más bajo, recién ahí, como tiene acceso también y permisos de mis cuentas bancarias o de las billeteras virtuales que les doy acceso, por supuesto, lo paga, tiene acceso a mi correo, también lo confirma y listo, tengo el vuelo más barato. Perdón, pero para eso, yo soy muy rústico y no estoy pudiendo creer todo lo que estoy escuchando. O sea, vos... Eso te hace hay que generando hacerlo ese N8N, con N8N, lo haces. Sí, se puede con N8N, sí, totalmente. y vos le das acceso a tu wallet y compra el pasaje y te lo manda y Sí. se encarga de todo. O sea, Sí, puedes pedirle que haya revisiones, por supuesto. No es que de repente el vuelo más barato igual sale 3 millones y bueno. no, se si puede no equivocar estás dispuesto, también. por supuesto, se puede equivocar. Pero bueno, eso es a nivel como asistente personal. Pero pensándolo en el mundo quizás del trabajo del día a día, puedo pedirle que cuando entre un mensaje, cuando me llegue un mensaje a través de WhatsApp pidiéndome que ha habido cierto gasto y haya una memoria donde estén cargados todos mis clientes, por ejemplo, este gasto directamente lo visualiza en planillas, que ya tiene acceso, y anote ese gasto. Entonces automáticamente yo no tengo que estar cargando lo que cliente por cliente me dice, Wow. sino que lo ¿Cómo, automatiza. y el N8N o estos agentes, lo tenés que conectar a WhatsApp, Sí. API oficial? O... Sí, tal cual. Tiene que haber ese vínculo con las APIs que son los Yo puentes. con estoy otros pensando software. Sí, no, Ya sí, está ahí sí, como- empresa, pero está primero hay que craneando. empezar a probar las plataformas de estadía y después darte un escalón más arriba. Claro. Ahora, se me hace imposible no pensar, Lu, en... A ver, la pregunta que siempre nosotros le hacemos a los productores, ¿en qué te diferencias vos? ¿En qué sos bueno vos? ¿Y qué te contestan todos? Y contesto el teléfono las 24 horas, estoy a disposición del cliente. Mirá qué distinto, dentro de pocos meses o años, el productor te diga, manejo la inteligencia artificial de la concha de la lora. O sea, Es que ya la respuesta va a ser... O sea, Es que eso ahí no- es el valor no, diferencial. O sea, yo creo que ¿cómo al te diferencias vos revés. de mí y que vos manejas muchísimo mejor la inteligencia artificial? Ya está. Yo creo que va a ser al revés. Van a haber cosas que se dan por supuestas. Hoy en día nadie te pregunta, che, ¿vos sabés usar internet? ¿Cómo Claro. sí, yo ya sé que es usar internet, ya sé que abro el Google y busco algo. Entonces después, estamos hablando quizás en un futuro un poquito más avanzado, no se va a preguntar, che, ¿vos usás la inteligencia artificial? Sí, por supuesto que sí, si es una herramienta que está a disposición. Entonces la pregunta es, vos, productor seguro, ¿en qué te diferenciás? Si yo sé que la inteligencia artificial usa. Y vos que estás tan metida en la inteligencia artificial, ¿le podrías decir algo a la gente que, por ejemplo, trabaja como una secretaria, en algún puesto así operativo, que tenga miedo a la inteligencia artificial o que vea la forma de acoplarse para... ¿Puede peligrar su laburo con la inteligencia artificial? Un poco sí, pero ¿en qué sentido? Sí, si no adoptamos estas herramientas como parte de nuestra rutina y nuestros procesos de trabajo. A eso hoy, que la gente tiene que empezar a Por evolucionar. supuesto, tiene que haber una Ahí es donde alfabetización quiero digital. llegar. Sí, sí. Y con todo, haya una inteligencia artificial, tenés que seguir en constante conocimiento y aprendizaje, Evolución. porque si no, nos quedamos ahí y ¿qué hacemos? Entonces, por supuesto, la inteligencia artificial quizás refuerza un poquito más porque uno teme de que, bueno, las máquinas no van a gobernar. No, yo particularmente no creo que pase, pero sí por lo menos hay que aprenderlas a usarlas porque, bueno, quien no avanza y un poco atrás se queda. ¿Qué profesiones, nosotros, como vos ya sabés, dirigimos un broker de seguros, intermediación, servicio? ¿Qué profesiones crees vos que son las que peligran y cuáles se pueden sostener sin problemas haciendo tal o cual cosa? Yo creo que pueden peligrar aquellas profesiones que tengan que ver con lo repetitivo y rutinario sin algún tipo de proceso o una crítica humana. Entonces, poniéndole el ejemplo concreto, podría ser
o por lo menos redefinirlo, no sé, los contadores que hacen lo mismo siempre, y yo creo que Sí, de lo alguna puede manera automatizar, lo se puede... automatiza. Obviamente que hay balances que necesitan firma y la revisión humana, sí. O ciertos puestos como, no sé, quizás algunos trabajos relacionados a algún rubro específico de la abogacía, y quizás también tenga que ver. Y No sé. a ver, hoy nosotros nos encontramos con una red de productores que una parte de nuestra red tiene muchos años y carteras grandes y qué sé yo, donde por ahí su valor es respuesta, contener al cliente, pero básicamente responder cuando el cliente lo necesita. Todo esto se va a resolver. O sea, Exacto. ¿cómo se puede diferenciar esa persona? Para mí tiene que ver con que la inteligencia artificial ha puesto en crisis mucho más las habilidades blandas. Muchísimo más. Claro. Sí, eso. Hay cosas que ahora la instantaneidad te lo va a poder resolver, che, ya no es un diferencial quizás que esté 24/7 en contacto, ¿no? Porque eso ya va a estar, o si no pasa hoy va a pasar. Pero digo, ¿qué le vas a ofrecer vos en calidad humana, estas habilidades blandas, ¿no? En poder comunicar efectivamente, en poder tener el tiempo de escucha. O sea, más que en crisis, yo creo que la inteligencia artificial sobrevalora. O sea, Por el que supuesto. esté completamente sobrevalorado lo que las habilidades blandas para nosotros antes eran, "Ay, bueno, Ay, qué esa boludez, pesado". no capacitemos en eso". Por ahí la oratoria, Totalmente. la técnica de venta y todo eso te va a poner por sobre el que solamente se dedicaba a responder rápido. Exactamente. Yo creo que es por ahí el diferencial que se puede hacer. Poner Bueno, me en valor encanta. el recurso humano. Se ha quedado patinando mi socio. Sí, Sí, está, me queda- está pensando, está pensando. Me he quedado, bueno, impresionado un poco con esto que me Mirá estás que ya es comentando. la segunda vez que nosotros estamos con vos, más algunos ya te sufrieron también Otra vez, sí, sí. de manera digital, o sea que Tal cual. esta capaz va a ser la tercera vez y van a seguir. Oh. No, lo que sí nos pasa a nosotros es que nos cuesta que la gente lo implemente, ¿no? O sea, trabajamos mucho, hacemos el esfuerzo, se van todos muy contentos, pero después caen, fracasan en el intento de el uso del prompear y toda la Sí. cuestión, o sea, entonces como que no llegan a explotar Quizás este recurso. ahí donde yo encuentro, no es que la quiera vender a la André, pero ahí es donde yo encuentro, para mí los mentores en la vida son muy importantes, tener un Sí. mentor que te ayude. Nosotros hemos tenido mentores, nuestros viejos, profesionales de nuestra industria, que los mirábamos y los Colegas, seguíamos, organizadores colegas, que hemos aprendido exactamente. mucho de ellos. Totalmente. Yo creo que tener un mentor en inteligencia artificial, seguirlo, que te ayude, que te acompañe hasta que vos vayas evolucionando, me parece que es muy importante. Quizás en 15, 20 años los chicos, nuestros hijos, nada, va a ser natural para ellos, Natural, obvio. pero bueno. Sí, tal cual, tal cual. En realidad tiene que ver con todo proceso de aprendizaje que tiene que ver una persona humana, eso es de vuelta, el contacto humano, que tiene que ver que pueda hacer que eso se acompañe con objetivos, con los diferentes tipos y de maneras de aprender. No todos aprenden al mismo ritmo No, ni de la lógico. misma manera. Entonces sí, acompañar es humano. ¿Y hasta dónde va a llegar esto? O sea, ¿cuál es el techo? Hay especulaciones. Hay algo que se llama AGI, que es como la inteligencia artificial que es general. No generativa, que te genera contenido como ChatGPT, las que vemos ahora, sino que hay como un supuesto de que va a gobernar todo, ¿no? Que va a ser capaz de repensar sola por sí misma. O sea, Ay, dice- hay traducime gente- eso, a ver, para. Bueno, Bueno, hasta acá llegamos. ¿Cómo sería? Listo, cerremos el podcast, vamos. Se maneja por Agi ahora. Sí, sí, sí. ¿Cómo sería eso? A ver, trasladámelo un poco para que la gente Bien. entienda más porque es muy Bien. técnico. En realidad, como no es algo preciso, no es que esto va a pasar, esto va a ocurrir de esta manera, Son son todas supuestos. supuestos. Desde mi punto de vista, hasta con una pizca hasta de ciencia ficción parece. Que la inteligencia artificial hoy en día se maneja con datos ofrecidos por otro software u otras personas, maneja con datos, se entrena de esa manera, ¿no? Pero esta inteligencia artificial general va a ser capaz de, como una persona que pueda pensar por sí misma. Entonces, que no va a necesitar ningún tipo de dato para alimentarse porque va a aprender por sí sola. Tal cual. O No sea, lo sé. Pero se habla de eso. Se habla de eso. que O sea, pueda llegar hay a eso. gente que estima un 2030, pero está en la vuelta Sí, de la está al esquina lado, el 2030. 100%. Pero si miro para atrás, digo, el chat GPT lo tenemos de hace 2-3 años. Y la evolución en 2-3 años fue muy grande, ¿no? Impresionante, impresionante. ¿Y vos lo agarraste los inicios? Sí. 2020, 2022, final de 2022, sí. Por curiosidad.
Si pudieras darle un mensaje a los asesores que te van a volver a escuchar y a las personas nuevas sobre esta temática, ¿qué le dirías? Que vuelvo a insistir con lo mismo, es una herramienta y por lo cual no tiene valor por sí sola, tiene valor en tanto sean las personas que lo utilicen. Si una persona ya de por sí es curiosa, una herramienta como la inteligencia artificial va a proveer la creatividad. O, por ejemplo, poder hacer que los procesos de trabajo sean mucho más eficientes. Si una persona de por sí sola ya tenía como cierta situación de pasividad o quizás no buscar las cosas, y bueno, la inteligencia artificial va a seguir generando dependencia. Entonces, A ver, me encanta esto que decís. Siento que el creativo, el proactivo con la inteligencia artificial vuela. tal cual. Es Me fumarte encanta. un churro y ponerte a charlar y, Y sí, y que se venga y todo sí, lo... tal cual, tal cual. ¿Dónde te encuentra la gente que quiere seguir aprendiendo? Bueno, en mi plataforma profesional, la que utilizo es LinkedIn, Andrea Senesi. Síganme en las redes. Ay, eso sería. A LinkedIn todos y A a LinkedIn seguirla. todo Sí. y contrato de exclusividad con Honesty. O sea, no puedes trabajar para otros brokers. No, ya tengo ¿Ya acá está, la firmaste? Sí, Ya está tatuado. tatuado. Bueno, Bueno. Gracias por haber venido. No, La por verdad favor. que son temas que... Creo que la vamos a volver a invitar porque vamos. seguramente Creo esto no. va a evolucionar. Seguro. Entonces esto era como un approach y... No, la vamos a volver a invitar porque queremos ahora ponerlo en marcha con toda nuestra estructura de empleados a que lo usen, a que lo aprendan y yo creo que lo más importante que dijiste vos, Lu, recién es que hay que hacer un seguimiento a esto porque realmente si no te perdés en en un mundo. Sí, Tal sí. cual. Tenemos muchos tips para sacar. Así que bueno, gracias André. No, Muchísimas gracias a gracias. ustedes, gracias a ustedes. Gracias.